Buenas tardes y bienvenidos a este primer programa del Frente Refundación, un espacio para el análisis. Este 1 de septiembre, un día de suma importancia para México y con la obligada necesidad de hacer un análisis serio del panorama que vivimos en esta actualidad. Quiero agradecer al doctor Alberto Montoya Martín del Campo, doctor en Políticas de Estado sobre la Revolución Tecnológica, investigador de la Universidad Iberoamericana y presidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales. Muchas gracias. También al doctor Sergio Omar Saldaña Zorrilla, doctor en Economía por la Universidad de Viena, presidente de la Fundación Proacción y miembro del Frente Refundación. Hola, ¿qué tal? Y por último, quiero agradecer al licenciado Manuel Arellano. Él es máster en Democracia y Parlamento y también es especialista en Derechos Humanos. Muchas gracias a todos por su valiosa participación y por su tiempo. En este primer ejercicio de análisis abordaremos principalmente tres puntos que son las reformas estructurales como primer punto, en específico la reforma energética, como segundo punto la situación que vivimos en derechos humanos y por último las soluciones posibles ante la actualidad que vivimos, si son los partidos políticos la solución o si no lo son. En específico, ¿cuál es su opinión acerca de la reforma energética? ¿Era necesario hacer una reforma energética? ¿Y es este proyecto viable para la situación que vivimos en esta actualidad en México? Muchas gracias. Bueno, yo creo que esta es una pregunta que nos debemos de hacer todos los mexicanos, porque lo que este gobierno, a través de un pacto con algunos partidos de oposición, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, acordaron modificar la Constitución en sus fundamentos. Estas modificaciones obedecen a las necesidades de los Estados Unidos de América. El año 2006, el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos publicó un documento que se llama Consecuencias para la Seguridad Nacional de la dependencia del petróleo de los Estados Unidos, 2006. En 2007 se introdujo una ley en el Senado estadounidense que no fue aprobada por otras razones, pero que va directamente a la modificación de la política exterior y la diplomacia para que los objetivos en materia de energía de las relaciones de Estados Unidos con el mundo contribuyan a su seguridad energética. Posteriormente, en 2008, se presentó una iniciativa de modificaciones a las leyes secundarias en materia de petróleo, sin cambios a la Constitución, por el expresidente Felipe Calderón, que eran abiertamente privatizadoras, extranjerizantes y desnacionalizadoras. Todo este conjunto de antecedentes fue retomado y asumido desde el momento en el que era candidato o precandidato a la presidencia Enrique Peña Nieto, y el día 2 de diciembre, al día siguiente de su toma de posesión, se anunció un pacto en donde se plantea una contrarreforma a la Constitución mexicana que cancela de hecho la propiedad sobre los recursos de la nación en el subsuelo, la explotación, usufructo y renta de todo el sector energético y la construcción artificial de una dependencia energética de México a favor de los Estados Unidos de América. Esto, dada la importancia que tiene la energía, cancela la viabilidad económica y política de México, porque la economía no es un sector, es la columna vertebral de todo el sistema económico, y porque constituye el principal fundamento de la economía política, es decir, de los ingresos del Estado. Se aprobó y hoy estamos en una condición que sitúa al país en una inviabilidad hacia el futuro. Respecto de la pregunta que nos has Alfredo también,
quiero complementar lo que ya dijo aquí el doctor Montoya. ¿Necesitaba México una reforma energética? Sí, yo digo que sí, pero no esta. Sí necesitaba una reforma energética por 3 razones que yo resumo en sindicato, funcionarios y tecnología. El sindicato de Pemex tiene, esta reforma no lo ha modificado, pero desde hace décadas tiene serios problemas de transparencia, de conducción, de democracia. Hay que hacer algo en ese sindicato. Este ha sido un problema ya persistente. En términos de los funcionarios, el Consejo de Administración de Pemex, ¿cómo se maneja? Igualmente, con una tremenda falta de transparencia, con una opacidad, bueno, es implícito esto, y con un desapego al interés público nacional en la toma de decisiones. Estos 2 aspectos son los que han fabricado el tercero. Problemas tecnológicos. Pemex tiene unas limitantes tecnológicas provocadas por estos otros dos aspectos, 2 tremendos errores que ha tenido ya por lustros. No se ha hecho la reinversión oportuna en activos físicos y financieros en Pemex. Por activos físicos me refiero a los fierros prácticamente, ¿no? Tuberías, instalaciones, plataformas, barcos, pozos perforadores, etcétera, y demás tecnología. Y por activos financieros, pues tampoco se ha hecho una reinversión en un fondo soberano de riqueza petrolera para financiar el desarrollo económico de México. Entonces, definitivamente, sí hacía falta una reforma energética, pero no esta, y no esta por una razón fundamental. La razón fundamental económica y política es porque transfiere riqueza neta al extranjero. Entonces, México, después de esta reforma energética, es un país menos próspero a raíz de esto. El hecho de que la renta petrolera con esta reforma económica tiende a reducir por un volumen dado de producción es el factor fundamental de la inconveniencia económica de esta reforma energética. Y en términos políticos también es inconveniente porque pierde control el Estado mexicano sobre un sector tan estratégico como el energético. La economía de ningún país puede funcionar correctamente y una estrategia de desarrollo tampoco puede conducirse si no se tiene el control del sector energético, el cual es estratégico en todas las naciones. Ahora imaginémonos que si esto ha sucedido con un muy bajo nivel de reinversión de utilidades, imaginémonos dónde habría estado Pemex el día de hoy si se le hubiera permitido hacer la reinversión de utilidades en una tasa decorosa para cualquier empresa. Sería una empresa al nivel de Statoil, por encima de Aramco. Esto es, en efecto, sí ha sido bastante inducida la limitación al crecimiento tecnológico interno de Pemex, ha sido autoinducida. Ese es un aspecto ya político, porque no tiene lógica empresarial ni lógica de Estado. El que no tiene lógica de beneficio de los mexicanos. Esa tiene lógica de beneficio de los Estados Unidos. Hay 3 puntos a considerar. Primero, Estados Unidos es una nación dependiente de la importación de petróleo y lo va a seguir siendo por décadas. Consume aproximadamente 19 millones de barriles diarios, de una producción del orden cercano hoy a los 90 millones, y de esos 19 está produciendo ahora, con toda la explotación de lutitas, del orden de la mitad, 10, 11 millones de barriles. Por décadas serán dependientes de la importación de petróleo. Punto 2. México tiene reservas muy limitadas. Las reservas limitadas son para 9.6 años. Son las reservas probadas. Tercero, el consumo interno de México es 1.6 millones de barriles. México había venido extrayendo 3.5 millones de barriles.
Ahora está en el orden de 2.3, 2.2. ¿Por qué razón tiene que sacar México más millones de barriles cuando tiene reservas probadas tan reducidas y venderlas ahora a un precio que con dificultad está por arriba, muy limitadamente arriba de los costos de producción? Eso es para el beneficio de México, no es para beneficio de México. Y tercero, durante los años del 2000 al 2012, Pemex pagó 687 mil millones de dólares de impuestos. Así es. No es una empresa quebrada. Al revés, la Secretaría de Hacienda ha quebrado artificialmente a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, para justificar, pretender legitimar la entrega de toda esta riqueza a beneficio de las corporaciones e inversionistas extranjeros que no tributan en México. El gasto fiscal, las leyes de ingresos que se presentarán el día 7 de septiembre en una semana, van a considerar un gasto fiscal seguramente del orden de 500 mil millones de pesos, que de dónde salen, de la renta petrolera. Y como ahora ya no van a salir de la renta petrolera, van a salir de la deuda interna y externa, lo cual es irracional e injusto para el presente y el futuro de los mexicanos. Pues veamos ahí esto reciente de cómo se ha dado esta implementación de las reformas, sobre todo ya estas leyes secundarias que México necesita, así nos lo han vendido. Vemos que es una sistematización de la privatización de todas las empresas paraestatales que ha venido en los últimos 30 años. Veamos cómo ha evolucionado este sistema de privatización, desde Ferrenales, desde el mismo Telmex, de todas las mineras nacionales. Todas las concesiones han sido entregadas a empresas transnacionales que tienen intereses específicos y claros en México. No ha beneficiado a los mexicanos. Para muestra, veamos qué tanto logramos beneficiarnos con la privatización de Telmex o con la disolución de Luz y Fuerza del Centro, que esto ha sido un golpe, pero directamente a los trabajadores y al patrimonio de los mexicanos. En este caso, para poner el tema en el centro, yo estoy de acuerdo y coincido con los dos, pero más coincido en que las reformas estructurales de México debieron de fincarse en todo momento en aras de la transparencia, en aras de la rendición de cuentas. Es el patrimonio que tenemos en nuestro país. En el caso de la energética, que es la madre de todas las reformas, ha sido plagada en el proceso de implementación, ha sido plagada por corrupción. Para muestra es la subasta esta de la llamada Ronda Cero, que implementan recientemente y recae o beneficia a uno de los dueños cercanos a un expresidente de la República, en este caso a Carlos Salinas de Gortari. Aquí, antes de la transparencia, está la cuestión de la justificación de la decisión. La decisión, lo primero que tiene que demostrarse es que es racional y que es ética. Porque puede haber una decisión correcta, muy transparente, o puede haber una decisión incorrecta, muy transparente. El primer problema es la eticidad y la racionalidad de la decisión. Me refiero básicamente a dos puntos, porque es conocido lo que significó la privatización de Telmex, el impacto y la construcción de una de las fortunas más grandes del mundo sobre la base del patrimonio de los mexicanos. Pero poco se conoce, por ejemplo, de la minería. En el año 92 se cambió la ley minera durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y se dieron concesiones y se privatizaron varias minas importantes. Solamente para tener una idea del despojo a la nación, en México durante los últimos 10 años se producen entre 70 y 80 toneladas de oro por año y más
de 120 millones de onzas Troy de plata. Si México, en lugar de que las empresas extranjeras saquen esta riqueza, la depositen en sus bancos centrales, las retuviéramos en el Banco de México, en una década, México podría tener 800 toneladas de oro. ¿Para qué sirve ese recurso? Para construir un sistema bancario totalmente propio. México no necesita las reformas. Son contrarreformas que necesitan las corporaciones extranjeras. Nos hacen dependientes. México no necesita que vengan empresas que no paguen impuestos y que no paguen salarios justos a los mexicanos. México no necesita nada de eso. Es exactamente al revés. Son los Estados Unidos quienes requieren que sus corporaciones financieras, energéticas, comerciales e industriales desarrollen sus actividades en México bajo condiciones de no pago de impuestos, no pago de salarios dignos y de no contribuir al desarrollo integral de Ese México. punto es importante porque nos está generando un agujero presupuestal en el presupuesto de egresos de la Federación, ¿no? Un agujero de 30% de ingresos para la Federación, para que se distribuya a estados y municipios y para todo lo que es la administración pública. Está haciendo falta ya un 30% por la caída del precio internacional del petróleo, del cual aporta un tercio de los ingresos públicos. Entonces, al caer el precio del petróleo, prácticamente 70% en esta última temporada, genera este tremendo agujero presupuestal. Si es del 30%, y esto se combina con la devaluación del peso que ha acumulado de un año para acá, ya anda rondando por un 30% también la devaluación del peso. Estamos hablando que te falta 30% del presupuesto y que tu deuda que ya tienes aumenta en un tercio el pago de su servicio, y que además el valor de sus activos, de sus pasivos, también se eleva un 30% porque está en moneda extranjera. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo va a afrontar el gobierno mexicano esto? Es sencillo, más endeudamiento, pero acá estamos en un problema muy serio. Todas estas decisiones recientes económicas, reforma energética en especial, obviamente en el cálculo económico más básico que uno haga, pero es cálculo casi del primer semestre, no conviene al país. Y si no conviene al país, ¿por qué se tomó esa decisión? Yo tengo una interpretación histórica sobre por qué se toma esa decisión. Creo que se vuelve a cometer el mismo error histórico que se comete en el siglo XIX con los conservadores, cuando el ejército francés no viene a invadir México porque se le ocurrió, porque de veras querían. También recibieron una invitación. Acordemos de los conservadores, son los que no viene Maximiliano con una tremenda armada solo. Vienen que todavía hay un Miramón, hay un Mejía, hay todo un grupo de conservadores que son los que les abren la puerta, porque ellos tienen ambición interna en México, y se combina con la ambición que tiene cualquier imperio. En ese entonces era el imperio francés. Podemos culpar a Estados Unidos, pero el imperio que está en el mundo reinando, ese va a llegar y va a aprovechar la oportunidad cuando un caballo de Troya mexicano les abra la puerta nuevamente, y ha vuelto a suceder. Bueno, ahora el imperio es el americano y nuestros caballos de Troya son este grupo de políticos que tenemos ahorita gobernando el país. Esa es la política de dependencia que se está desarrollando en esta región del mundo, doctor Sergio. Yo me quiero enfocar, que es otro gran tema, a la parte del atropello de los derechos humanos laborales también, de todo el pasivo que tiene Pemex, que es un tema también de la mayor relevancia porque estamos hipotecando al país por los próximos 10 años. Esta reforma energética establece que en un lapso no mayor a 10 años, esta deuda laboral, que es una olla de presión que tienen los estados financieros, no lo estamos diciendo nosotros, esto es información pública. Los datos que han dado las ONGs señalan que el pasivo laboral de Pemex se ha incrementado anualmente en un 10%. Ahora estamos llegando a una especie de acuerdo. Estamos de acuerdo en que sí existen actores extranjeros, pero también nacionales, que están
tomando las decisiones por nosotros, aún en detrimento de nosotros. Por eso ese punto. Yo quiero movernos a qué podemos hacer los mexicanos para impedirlo. Bueno, lo primero es tener muy claro, primero, que el origen y causalidad es una causalidad geopolítica externa a la cual un grupo de mexicanos muy reducido que tienen una relación de propiedad tan asimétrica que genera una de las sociedades más desiguales del mundo y que tienen por lo tanto un sustento en leyes fiscales y en una serie de disposiciones de nuestro sistema legal e institucional que está diseñado para eso, para que se acumule de una manera brutalmente concentradora, obscena, que no se observa en ninguna de las naciones desarrolladas, ni en Alemania, Japón, incluso Inglaterra, los Estados Unidos. Se tiene el número de multimillonarios que en las últimas 20 años se han construido sobre los bienes que son de la nación, que se han apropiado el individual en una forma verdaderamente obscena. Entonces, este conjunto de intereses han tomado los poderes públicos y el pueblo de México no está representado. No está representado en el poder ejecutivo, no está representado en el poder legislativo, no está representado en el poder judicial, no está representado en los poderes ejecutivos y judiciales de las entidades federativas, porque han logrado justamente, como lo planteó Hegel, los intereses particulares se apropian de las facultades de lo público y por lo tanto el interés público cesa de medrar. Y por lo tanto los poderes públicos solamente producen una intrínseca corrupción. En eso consiste la esencia de la corrupción del Estado, en que los intereses particulares se apropian de facultades que corresponden al universo de seres humanos que participan de una comunidad jurídico-política históricamente constituida que somos los Estados-nación. Y en la globalización Estados Unidos ha impuesto y ha construido una estructura de poder para su servicio. Y el resultado es que los mexicanos en su conjunto estamos al servicio de estos intereses hegemónicos.